Hola, te saluda César Augusto Celada Vergaray. Hola César Augusto, encantada en acompañarte. Un saludo a toda la comunidad de la Universidad César Vallejo. En el presente video presentamos un subtema de la obra Trilce de Vallejo. Un subtema de la obra Trilce, qué interesante. A nuestro público le encantaría conocer quién fue César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Un máximo exponente e innovador en la poesía, como su obra Trilce. Cuéntanos más, César. Trilce es un poemario que Vallejo escribió a los 20 años después de haber vivido una experiencia trágica. En esta nueva forma narrativa se muestran varios temas poéticos con gran originalidad, donde resalta el hecho de que se inspira directamente en su propia vida. Si Vallejo se inspiró en su propia vida, me encantaría comprender la situación escuchando el subtema 14 de Trilce. Escuchemos el subtema 14 de Trilce y comprendamos la situación en que se encontraba Vallejo. ¿Cuál es mi explicación? Esto me lastima cada mañana. Esa manera de caminar por las escaleras. Esos lentes corajosos brutos como postizos. Esa comida que parece goma que pega el azogue al adentro. Esas posaderas sentadas para arriba porque no hay silla. Esto no pudo haber sido más absurdo. ¡Qué demencia! He venido de Trujillo a Lima. Pero gano un sueldo de 5 soles. Sin duda Vallejo expresa sentimientos de ahogamiento y desesperanza, en un ambiente cerrado como lo eran las 4 paredes de su celda. Es importante porque en Trilce el poeta demuestra las sensaciones que le ocasionan el estar aislado y sin salida. Expresa lo que lleva en la profundidad de su alma y el sufrimiento vivido en reclusión. La cárcel marca una pauta en Trilce, porque fue uno de los momentos más tristes que pudo pasar Vallejo. No solo vivió el encierro en las 4 paredes de su celda. La experiencia de la cárcel fue trascendental para la creación del poemario. Además es importante esta información porque nos ayuda a conocer sobre el universo de Trilce y lo difícil que fue para el autor su etapa en reclusión. Trilce es un poemario que consta de 77 poemas, pero no más de 7 de ellos fueron escritos durante su dura experiencia que vivió el autor en reclusión. Finalmente, puedo concluir que la cárcel fue una de las etapas más duras que vivió el autor y no solo dejó huellas en él, sino dejó heridas en el alma. Trilce es sin duda alguna el gran poemario de César Vallejo, uno de los más importantes de la vanguardia latinoamericana, desarrollada en las bases del universo poético de los heraldos negros, alejado de la herencia modernista con que este fue escrito para dar paso a un lenguaje y expresión de nuevos y libres. César Vallejo llega a la capital el 30 de diciembre de 1917 y es valorado y reconocido por 3 grandes poetas de la época, tales como Abraham Valledomar, José María Eguren y Manuel González Prada, quien era en ese entonces el director de la Biblioteca Nacional del Perú. Al llegar a Lima, César Vallejo decide vivir en una zona cerca y una zona no tan cómoda, ya que él no venía con muy buena economía. Él decide vivir en Barrios Altos, un lugar donde había pobreza, donde pasaban hambre y había enfermedades. Según Nájar, comenta que es posible que Vallejo haya escrito durante ese tiempo 2 de sus obras, Las de Amén y Agape, mientras él se adaptaba a su vida en Lima. Una de las personas que influenció en Vallejo fue Aya de la Torre. Aya de la Torre fue la persona que motivó a que Vallejo publicara su poema, su libro Los Heraldos Negros. Tanto así que Los Heraldos Negros fue el poema que ganó para ser publicado en una revista de esa época, llamado Mundo Limeño.
Años atrás, en el año 1911, con el apoyo de su padre y su hermano, Vallejo llega a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero debido a sus escasos recursos económicos, Vallejo decide dejar la universidad para dedicarse a trabajar como maestro. Años después continúa sus estudios en la universidad y sigue trabajando como profesor de niños en el Colegio Guadalupe. En ese entonces, durante esa época, Vallejo recibe una gran noticia triste para él, una noticia inesperada, una noticia donde a él le cambia el rumbo, le cambia la vida. Pues recibe la noticia de parte de su hermano sobre el fallecimiento de su madre, en la cual para Vallejo fue muy doloroso y tanto es así que Vallejo expresa su dolor y su sufrimiento a la pérdida de su madre en sus poemas.